Queridas y queridos oyentes de Radio Nacional y de este su programa Somos Cultura, falta media hora para que la selección de fútbol de Perú se enfrente a la de Bolivia y vamos a aprovechar ese tiempo de manera entusiasta para hablar sobre la cultura contemporánea en nuestro país. Está con ustedes Hugo Aguirre y tengo un par de invitados que van a hacer nuestras y vuestras delicias relacionadas con el conocimiento sobre y reconocimiento también a María Rogorovsky, un homenaje que la Biblioteca Nacional del Perú le ha rendido recientemente, y queremos hablar sobre eso con un invitado que es Jimmy Martínez, coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Patrimonio Bibliográfico Documental, y después hablaremos con Cici Hamann, que es directora del British Council en el Perú, porque ahí ellos están lanzando, el Consejo Británico, la edición 2025 de Cultura Circular, que es un asunto interesantísimo porque es una convocatoria, y el resultado de esa convocatoria, que es un programa que busca transformar la escena cultural latinoamericana y caribeña a través de la sostenibilidad y la colaboración internacional. Entonces, esos van a ser nuestros dos entrevistados, pero además conversadores y conversadora, con quienes Somos Perú va a matizar la etapa previa a la del partido. Entonces vamos a empezar a conversar con Jimmy. Bienvenido, Jimmy Martínez. Como les había mencionado, Jimmy Martínez, coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Patrimonio Bibliográfico Documental, y es a Jimmy el que yo le había dicho, déjame antes de empezar a hablar contigo, leerte algunas de las cosas que han pasado con relación a María Rogorovsky. El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú fue el escenario para la ceremonia en la que se rindió homenaje a la historiadora María Rogorovsky con la declaratoria de 9 de sus obras como Patrimonio Cultural de la Nación. Entre estas obras está la historia del Tahuantinsuyo, que es el de 1988, que se convirtió pues en un libro multireferencial en las ciencias sociales y uno de los más vendidos en la historia bibliográfica del Perú. La propuesta de este reconocimiento de 9 de las obras de María Rogorovsky como Patrimonio Cultural de la Nación fue realizada por la Biblioteca Nacional del Perú al Ministerio de Cultura mediante una gestión dirigida al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y fue oficializada por el Diario Oficial El Peruano en una resolución viceministerial que se publicó en ese medio de comunicación. Durante la ceremonia protocolar, que fue el día martes pasado, ¿no? La jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Ana Peña Cardosa, destacó el aporte social de Rogorovsky y la importancia de su legado para el país, además del valor simbólico que tiene el hecho de que este reconocimiento se haya dado en marzo, el mes de la mujer. Paro mi lectura porque quería hacer también un comentario introductorio a la conversación que vamos a tener con Jimmy Martínez. María Rogorovsky es una historiadora que tiene la particularidad de haber entrado al mundo de la historia de manera autodidacta. Sus libros son libros que muchos historiadores citan de manera literal o interpretan o reformulan su contenido para poder sostener sus propios argumentos. María Rogorovsky logró, a través de su investigación, que los peruanos tengamos una visión mucho más realista, digamos, del imperio del Tahuantinsuyo. Rompió algunos esquemas, trabajó algunos mitos que nos permitieron hacer o generar una aproximación mucho más documentada, también mucho más consistente de cómo era y cómo funcionó el imperio de los incas y cómo su existencia fue también posteriormente de alguna manera mitificada por otros historiadores y por nosotros mismos los peruanos. Ella contribuyó a que esos mitos se diluyeran o se transformaran de una manera importante. Entonces, con esta breve introducción le vamos a pedir a Jimmy que nos cuente cómo fue el homenaje, cuáles son las obras que la Biblioteca Nacional logró convertir en patrimonio a través de su gestión con el Ministerio de Cultura. Adelante, Jimmy. Sí, ante todo, muy buenas noches, estimado Hugo. Agradezco por las palabras introductorias que has hecho en torno a la gran historiadora María Rogorovsky. Quiero aprovechar también este medio para hacerte llegar los saludos de la doctora Ana Peña, de la Biblioteca Nacional, y también para todos tus oyentes.
y es un buen espacio que tenemos acá para poder hablar sobre las actividades que hace la Biblioteca Nacional en función, ¿no?, al público, ¿no? Porque es una Biblioteca Nacional que es para todos los peruanos. Exactamente. Y como es un espacio para todos los peruanos, nos permite a nosotros, estos espacios culturales como el tuyo, poder difundir el patrimonio, dar a conocer las actividades culturales que realizamos. Y justamente hoy nos permite hablar sobre María Rostorovsky, una gran historiadora, investigadora, una gran referente en la historiografía nacional y también en la cultura. Sí. La biblioteca decide justo en este mes de marzo, conmemorando el Día de la Mujer, proponer la declaratoria de 9 obras fundamentales de gran trascendencia de la doctora doña María, ya que sus obras, como bien lo indicas, no solamente replantean nuevos derroteros sobre la investigación histórica, sino que también sus trabajos ayudan a fomentar esta identidad nacional. Sí. Y como mencionas, ¿no?, el libro más vendido en el campo de la historia o de las ciencias sociales, la historia del Tahuantinsuyo, que fue publicado en 1988 y que se convirtió en todo un bestseller a nivel nacional. Sí. Salió publicado en enero del año 88 con 3.000 ejemplares, la segunda edición salió en marzo nada más de ese mismo año con 2.000 ejemplares y tuvo 2 reimpresiones más en ese mismo año, sí. algo que no se ha visto en un libro de historia. Entonces, claro, un libro de ciencias sociales, ¿no? El libro de sociales más vendido y se sigue leyendo, se sigue vendiendo. Es uno de los libros que la IEP todos los años reedita y que genera un interés por la lectura. Y lo interesante de la obra de doña María, que cuando ella escribía sus investigaciones, no solamente estaba dirigido para los investigadores, para los especialistas, sino que su idea de ella, y muchas entrevistas lo dio en vida, era que el conocimiento llegue también al pueblo, a la población, al público en general, que están ávidos por conocer la historia de Perú y, como tú dices, la historia tal como sucedió. Y ese es el aporte de la doctora doña María en su primer libro sobre Pachacútec, que ganó el Premio Nacional de Historia al Inca Garcilaso de la Vega en el año de 1952, y que lamentablemente la decisión luego deciden quitarle ese primer puesto, pero lo bueno es que la obra ya lo publicó en 1953, al año siguiente, gracias a su maestro Raúl Porras Barnechea. Plantea pues una manera distinta de leer la historia de los incas. ¿Y cuál era esa forma distinta de leer la historia de los incas? Es justamente darle una nueva lectura a los cronistas ya conocidos que se sabían de lo que habían hablado, y incluso el mismo Garcilaso de la Vega había generado sobre los incas una visión muy idílica, ¿no?, como el gran imperio de Sudamérica, donde no existía el hambre, no existía la pobreza, donde todo era pues un mundo de igualdad para todos, ¿no? Pero no era así realmente. Y que obviamente la doctora, a través de una nueva lectura de las crónicas, empieza a dar una visión más real, ¿no? Jimmy, quería que me permitas hacer un paréntesis en este momento para explicarle a nuestra audiencia este asunto de la metodología de trabajo del historiador. El historiador lamentablemente no puede retrocederse en el tiempo. La forma a través de la cual se estudia la historia científicamente es a través de fuentes indirectas. Y entonces se utiliza en el caso histórico, en el caso específico del Perú, las crónicas. Las crónicas fueron hechas por españoles que llegaron a nuestras tierras y que vivieron deslumbrados por lo que vieron. Después, Guamampo Mayala, el Inca Garcilaso de la Vega, que nacieron en estas tierras, generaron una versión distinta de la que habían producido los cronistas españoles. Y María Rostorovsky los lee a los dos, ¿es cierto? Exacto. Y a partir de ese ejercicio de lectura y tomando otras fuentes importantes, construye su visión de los incas, de las culturas prehispánicas, de lo que existía como cultura en nuestro país. Ese es uno de los aportes que justamente tiene la doctora, ¿no? Una nueva lectura de las crónicas, pero también el uso de nuevas fuentes documentales que los historiadores tradicionales no habían tomado en cuenta, ¿no? Siempre tomaban como referencia las crónicas de Pedro Cieza de León, el comentario real del Inca Garcilaso de la Vega como referentes para entender la historia incaica, ¿no?
pero la doctora María Rostorowski decía que hay que buscar nuevas fuentes que nos permitan también tener la visión de las culturas prehispánicas anteriores al imperio incaico, porque todos los testimonios justamente nos habían llegado a través de una intermediación, ¿no? Y solamente se conocía a través de los testimonios de las panacas incaicas, pero no sabíamos de los testimonios que habían generado también los caciques de la costa norte, de la costa central. Entonces la importancia de la doctora Rostorowski es que ella recoge otros tipos de fuentes que los historiadores tradicionales no habían utilizado, como que las famosas visitas administrativas, los expedientes judiciales por temas de tierras, por temas de agua, que obviamente le va a permitir a ella tener el testimonio de la visión de los vencidos, ¿no? Que para esa época ya se estaba desarrollando, que era la visión indígena de la conquista, ¿no? Y eso quizás lo vamos a ver en su segundo libro, publicado en 1961 sobre curacas y sucesiones en la costa, porque ahí hace un manejo impresionante de fuentes documentales que le va a permitir a ella destacar el desarrollo tecnológico y cultural de las culturas costeñas, ya que para los años 60 se entendía y se comprendía la época prehispánica desde la cultura incaica, ¿no? Y se pensaba que antes de la cultura incaica no habían culturas tan desarrolladas como sí habían desarrollado el imperio incaico, ¿no? Pero la doctora Rostorowski visibiliza a estos grupos étnicos de gran importancia y que a través de luego en los documentos vamos a encontrar el gran desarrollo a nivel tecnológico con la construcción de canales de regadío y otras técnicas más de agrícola que demuestra el desarrollo cultural, el desarrollo cultural y civilizatorio, digamos, ¿no? Exacto. Entonces ese es uno de los aportes de la doctora, ¿no? Y otros aportes de la doctora, y lo vamos a ver en su libro sobre los recursos naturales que publica ya en 1981, va a ser el manejo de una lectura que está pegada más al uso de los aportes de otras ciencias sociales. Tiene una visión interdisciplinaria, ¿no? Ella es de las primeras historiadoras que cualquier documentación que encuentra en el archivo quiere contrastarlo con una visita al campo, ¿no? Ella utiliza el aporte de la arqueología, utiliza el aporte también de la antropología y de otras ciencias sociales que a ella le permita tener una visión total de cómo fue el proceso histórico de la época prehispánica y luego la transición de estos pueblos indígenas al periodo virreinal, ¿no? Entonces, ese aporte interdisciplinario es algo que va a renovar las ciencias sociales y que para la época fue renovador. Sí, quizás hoy en día ver un ya historiador natural, ¿no? Es natural, pero fue una mujer muy adelantada para su tiempo en el manejo de fuentes documentales, y ese es el derrotero histórico que ella va a impulsar y que otros historiadores luego lo van a continuar, ¿no? Luis Millones, Pierre Dubiol, y el aporte y asesoramiento que también tuvo de historiadores cercanos a ella, ¿no? Hice mención del aporte de Raúl Porras Barnechea, que es el que le enseña a ella cómo fichar los documentos que encontraban en los archivos o en las bibliotecas, ¿no? Pero también el aporte de otros historiadores que están viniendo con ideas renovadoras, como John Murrah, el gran historiador norteamericano que empieza a desarrollar el planteamiento de los pisos ecológicos, y que ella va a estar muy influenciada por estas propuestas y que va a tratar de demostrar a través de fuentes documentales y también del análisis, interpretación que ella hace sobre la población nativa. Entonces, el aporte de ella va a ser renovador a nivel de la ciencia social, a nivel de metodología y de los temas que ella va a dejar para que otros investigadores continúen su obra. Entonces, ese es el aporte muy importante de la doctora. Jimmy, yo reconozco en tu cargo que es importante, coordinador de la Unidad Funcional de Gestión del Patrimonio Bibliográfico Documental, un peso trascendental, porque a través de tu apoyo la biblioteca tiene pues una presencia importante y un conocimiento importante. Pero tengo una curiosidad por saber, ¿por qué tu entusiasmo? ¿Tú eres historiador? Sí, yo soy historiador. Ahora empiezo a entender. Sí, yo soy un historiador, me formé en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tuve la suerte de tener algunos profesores, uno de ellos me acuerdo muy bien del profesor Valdemar Espinosa Soriano, ¿no? Otro de los grandes investigadores en un historiador, fue uno de los grandes maestros que tuve. Otro maestro que lo tuve ya no en las aulas, pero sí visitas diarias, el gran historiador Pablo Macera, que ya de San Marcos. Sí, ya lo conocí ya de una avanzada edad,
pero que él siempre tuvo la gentileza de hablar conmigo, de escucharme, y con el doctor Pablo Macera aprendí mucho el tema de la metodología, de la investigación, en qué momento analizar un documento, a qué archivo ir. Entonces fueron personas que me formaron como maestro, porque yo también me dedico a la enseñanza hoy en día, y otros que me enseñó el tema de archivos, el gran Melesio Tineo Morón, director del archivo de los padres dominicos, actualmente director del archivo del obispado de Huacho. Algunos fue considerado, hace 2 años lo condecoró el Ministerio de Cultura como persona emérita de la cultura, ¿no? Entonces he tenido unos grandes maestros dentro de mi formación como historiador. Trabajé en el archivo obispal de Lima en el 2008 hasta el 2011, y la biblioteca estoy desde 2014. Maravilloso. Entonces, ahora, quiero interrumpirte porque lo que acaba de mencionar Jimmy Martínez, y esto trasciende la conversación sobre María Roborowski y sobre la Biblioteca Nacional, porque mi interés en este caso es destacar el trabajo de una persona joven, un historiador, que ha ido desarrollando su carrera en distintos ámbitos, tocando distintas instituciones que han contribuido a que su perspectiva histórica y sus referentes y el conjunto de materiales a los cuales se ha acercado pertenecen a distintas organizaciones eclesiales, civiles, del Estado, y eso hace que la perspectiva del historiador crezca. Sí. Digamos que esa acción tuya también tiene una referencia vinculada a María Roborowski, por lo que veo. Sí, exacto, ¿no? Indicarte, estimado Hugo, que la biblioteca es uno de los grandes repositorios nacionales que resguarda una variedad de materiales bibliográficos documentales. Y los libros es un producto cultural, ¿no? Son testimonios de una época, y por lo tanto para entenderlo y estudiarlo requiere del aporte de diversos profesionales. La biblioteca no solamente está integrado por bibliotecólogos, sino también por historiadores del arte, por antropólogos, por gestores culturales, ya que se necesita de esta variedad de profesionales justamente para poder darle la relevancia, la importancia, la puesta en valor y la difusión de todo este patrimonio bibliográfico a la comunidad, porque ese es el objetivo de la Biblioteca Nacional hoy en día, de que la cultura esté cerca a la población, ¿no? Y estas declaratorias sirven justamente para que la población tome conciencia de lo importante que han sido estos investigadores en la construcción, ¿no?, de la nación, ¿no? Sí. Y que sepan valorar de que estos trabajos que desarrolló la doctora Rostorowski nos permitan a nosotros sentirnos orgullosos que somos y hemos sido una de las grandes culturas a nivel de América, ¿no? Caral, ¿no? La cultura más antigua de América, y ese era el objetivo de la doctora Rostorowski, ¿no? De que nosotros nos sintiéramos orgullosos de ser peruanos, ¿no? De fortalecer esa identidad, ¿no? En un contexto donde a veces nosotros nos sentimos menos, nos sentimos que no somos capaces para grandes cosas. Pero eso es lo que buscaba con la obra. Capaces. Claro. Más bien habría que retomar esa energía, esa perspectiva. Y eso era el objetivo de la doctora Rostorowski, y ese era el objetivo. Por eso que cuando nosotros hacemos las propuestas declaratorias, vemos a aquellos investigadores, autores que han marcado la historia del Perú y que han ayudado a construir esta nación peruana. Y justamente la doctora, sus aportes, sus trabajos nos ayudan a entendernos como país, y sigue siendo todavía sus lecturas o sus trabajos una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, pero buscando siempre la problemática y solución de los problemas que tenemos en el presente. De los problemas del presente. Jimmy, de repente voy a cometer un pecado de adelanto, pero quisiera saber, por una cuestión nada más que de chisme, y para que nuestros oyentes estén informados, si la figura de María Roborowski acaba de ser reconocida de la manera como lo ha hecho la Biblioteca Nacional, y el propósito es el que acabas de comentar, ¿quiénes más van a hacerlo? ¿Ya hay alguna idea de qué otros homenajes se vienen este año? Sí, la idea dentro de la biblioteca es descentralizar, reconocer el aporte de nuestros autores nacionales, ¿no? Ya sea desde Lima y de todas las provincias, porque cada una de las personas han desarrollado y han aportado la construcción de sus localidades, de sus ciudades, de sus provincias. Estuvimos el mes pasado
reconociendo en el Cusco las obras de Uriel García, el gran historiador cusqueño, ¿no? En el contexto del movimiento indigenista, ¿no? Y que sus obras ayudaron también a entender y a comprender una época, un contexto donde se estaba discutiendo el problema nacional con el indígena, las comunidades nativas. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Otras propuestas que se van a venir sobre justamente propuestas declaratorias, y la que ya va a salir son 27 unidades bibliográficas de uno de los conventos más importantes del Perú, que está en la Sierra Central, que es el convento de Ocopa. Ayer justamente hemos tenido a miembros del gobierno regional que están conmemorando los 300 años del convento y nos comentaron esto que acabas de comentar, y nos alegra que estén ustedes para refrendar esa es la idea, estimado Hugo, que la biblioteca está buscando con esta política actual de poder reconocer y darle protección legal a todas estas joyas bibliográficas, que no solamente es patrimonio del distrito de Ocopa, sino de toda la nación. Y porque los padres franciscanos del convento de Ocopa sentaron las bases de los temas limítrofes y fronterizos hoy en día, ¿no? Tienen un valor cartográfico extraordinario. Cartográfico, bibliográfico, y que todo esto tiene una vinculación con la nación. Algunos dirán, pero ¿qué tienen que ver los libros antiguos con la nación? Son fundacionales, ¿no? Fundacionales, porque estos libros le sirvieron a los padres para poder buscar las herramientas, las estrategias para poder evangelizar a la población nativa, y es este conocimiento que ellos recogen de la experiencia europea que lo van a adaptar a la realidad indígena y de ese mestizaje cultural que no solamente podemos decir a nivel de cultura, sino también podemos decir étnica, va a ayudar a formar lo que ahora nosotros somos como país, como nación. Entonces, estas propuestas declaratorias tienen este fin: reconocimiento al personaje o a la institución, darle la puesta en valor de estos bienes bibliográficos y, sobre todo, estimado Hugo, darle la protección legal. Sí. Porque la idea es luchar contra el tráfico ilícito de los bienes bibliográficos. Ya nuestro patrimonio durante muchos años se han perdido, lamentablemente, pero la biblioteca hoy en día está buscando justamente reforzar este papel como ente rector de proteger nuestro patrimonio bibliográfico a nivel nacional, ¿no? Tenemos que agradecer eso. Ya estamos llegando a la mitad del programa, vamos a tener que despedirnos en un ratito, pero todavía quisiera preguntarte un par de cosas. ¿Siguen habiendo publicaciones? La revista de la Biblioteca Nacional, que es una preciosidad, ¿sigue saliendo? La revista Fénix, sí. Sí, la revista Fénix nace el contexto después del incendio, el nombre de Fénix justamente, ¿no? El contexto difícil que pasamos. Jorge Basadre decide sacar una revista donde no solamente se hable desde el campo de la investigación histórica, sino también del campo de la bibliotecología. Sobre todo porque no había una revista dedicada a bibliotecólogos, no había una escuela profesional de bibliotecólogos, por eso que se crea la Escuela Nacional de Bibliotecólogos después del incendio, porque Jorge Basadre consideraba de que no habían profesionales todavía capacitados para que puedan justamente ordenar, catalogar una gran biblioteca como es la Biblioteca Nacional del Perú. Y hoy en día la revista es un referente en el campo de la bibliotecología. Sí, un referente latinoamericano por lo menos. Claro, y es un espacio donde se publican justamente trabajos vinculados al tema de la bibliotecología, pero también en la puesta en valor y defensa de los bienes bibliográficos, ¿no? Y entonces somos una revista que ha marcado una época y sigue marcando con sus aportes por los investigadores y por el comité editorial, que es muy riguroso en el tema de revisión de las propuestas de investigación que envían. Entonces nos ayudan esto a poder difundir y discutir los planteamientos actuales sobre el campo de la bibliotecología y de la cultura en general, ¿no? Ahora, la biblioteca está haciendo grandes esfuerzos porque sus dos locales estén al servicio de la comunidad, pero además está, digamos, presente en las regiones. ¿Cómo van estos procesos? ¿Hay nuevos espacios abiertos? ¿Qué actividades de proyección la comunidad están haciendo? Es importante que lo digamos porque solo te cuento rápidamente. Nosotros tenemos 72 filiales y retransmisoras en todo el país. Llegamos a todo el país. Entonces te estamos escuchando, aunque todavía están esperando ver el partido. Claro. ¿no? Están escuchándonos. Y quisiera por favor que invites a nuestra audiencia a ir a la biblioteca. Sí. Y a las bibliotecas que existen en el país. La biblioteca es la casa de todos.
Es el lugar donde podemos ahí aprender, podemos conocer a nuevas personas, que podemos también enriquecernos de sus conocimientos. Los servicios que brinda la biblioteca actualmente me hubiera gustado a mí poder haberlo disfrutado. Hay una sala de investigación para que los jóvenes puedan estudiar con una tranquilidad y acceso a internet, un espacio de poder socializar con otras personas y que les permitan a ellos, pues, no estar cerca a la cultura. La idea de la institución hoy en día es que la cultura, la lectura esté cerca a todos nosotros, y se ha generado siempre constantemente actividades culturales, sea para niños, para jóvenes. Tenemos un programa dedicado a bibliocine, ¿no? Que cada 2 o 3 veces a la semana se organizan, pues, no, espacios para poder discutir alguna película peruana, o que es importante poder difundir también el cine, no solamente de los espacios de las bibliotecas o de la lectura, sino otros espacios culturales que nos permitan a nosotros poder estar cerca a ella, ¿no? Entonces yo hago la invitación para que puedan venir a la biblioteca. Los accesos son totalmente gratuitos, pueden acceder a cualquier pedido de consulta de libros que deseen, y sobre todo está abierto de lunes hasta sábado, y está abierto de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces ya no hay impedimento, no hay impedimento de que no se pueda asistir a la biblioteca, ¿no? Sobre todo los profesionales o egresados de universidad, que a veces, cuando hemos querido ir a los archivos están cerrados de las 5 de la tarde, sí, y ya no importa. Ahora aquí ha cambiado la cosa. Y la biblioteca tiene acceso hasta las 8 de la noche para acceder a su fondo antiguo, a su colección de manuscritos, a su colección de fotografías. Y si no puedes lunes a viernes, tenemos los sábados de 9 a 8 de la noche también una buena oportunidad para poder investigar, siquiera una vez a la semana. Bien. Así que yo invito a todos a poder asistir, porque es la casa de todos. Desde la otra casa de todos, que es Radio Nacional, te agradecemos infinitamente de Somos Cultura por tu presencia en nuestro programa y por lo que nos has contado. Vamos a tener que ir a un corte para seguir con el programa, pero quiero que invites a la directora, que le digas que acá la estamos esperando y que puedan venir juntos en algún momento para conversar sobre la actividad bibliográfica, la actividad de consulta, diferentes actividades que la Biblioteca Nacional tiene para todos los peruanos. Muchas gracias por tu presencia con nosotros. A ti, estimado Hugo, y lo vas a hacer llegar ese mensaje a la doctora. Muchísimas gracias. Bien, vamos a un corte y volvemos.